Listo, básicamente vamos a hablar un poco qué es medicina nuclear. Este es pues como el índice, qué es la medicina nuclear, ventajas, beneficios, contraindicaciones, algunos de los isótopos radioactivos, estudios gamagráficos, hablar un poquito qué son las gamacámaras, algo de la instrumentación, el SPECT, y por último la parte de las terapias, terapias de bajas dosis y terapias de altas dosis. Entonces, ¿qué es medicina nuclear? Entonces, recordar un poquito qué es medicina nuclear. Es la rama de la medicina que emplea material radioactivo, tanto para el diagnóstico, seguimiento, monitorización y tratamiento de diversos procesos patológicos. En medicina nuclear principalmente evaluamos el comportamiento metabólico, es decir, el comportamiento funcional. Ya con las nuevas tecnologías, y vamos a hablar un poquito más adelante acerca del PET, de la tomografía por emisión de positrones, que lógicamente escanógrafo, por ejemplo, el escanógrafo que estamos, el PET que estamos cotizando aquí para el hospital que llegará el año entrante, tiene un escanógrafo de 64 cortes con posibilidad de reconstrucción de 128, es decir, absolutamente diagnóstico. Entonces vamos a tener la oportunidad de integrar la parte funcional con la parte anatómica en tiempo real. Entonces recordar un poco qué son esos materiales radiactivos. Normalmente en la naturaleza, entonces todas las moléculas, átomos tienden a estar en equilibrio. Entonces justamente en medicina nuclear utilizamos todos estos átomos y moléculas que están en desequilibrio. ¿Para qué? Buscando que ellos al momento de lograr ese equilibrio están emitiendo partículas de material radioactivo. Entonces, justamente esas partículas son las que trabajamos. Entonces, estos isótopos radioactivos pueden emitir radiación beta, radiación gamma, radiación alfa, etcétera, y es lo que vamos a hablar un poco más adelante. ¿Cuáles son las ventajas de medicina nuclear? Entonces, tener claro que las alteraciones funcionales preceden a las alteraciones anatómicas. Yo siempre pongo el ejemplo en una fractura oculta, en una fractura por estrés, donde si bien los cambios radiológicos convencionales pueden aparecer a partir del 10º día, las 2 semanas, por ejemplo, en una gamografía ósea, nosotros podemos ver cambios metabólicos a partir de las primeras 24, 36 horas luego del evento que está ocurriendo a nivel de la matriz de hidroxiapatita. Entonces, fíjate que podemos hacer diagnósticos muy precoces. Son procedimientos invasivos. Básicamente, lo que hacemos nosotros es inyectar el material radiactivo, bien sea por vía venosa periférica, bien sea por vía oral, nebulizado, por ejemplo, en un estudio de ventilación, o instilado en la vejiga a través de una sonda. Entonces, fíjate que los equipos nuestros no son emisores de radiación, los pacientes son los que tienen la radiación y como tal se convierten en fuentes abiertas. Algo importante es que no son medios de contraste, ¿no? Entonces, a veces se crea la confusión de que hablan del contraste o algo. Nosotros no utilizamos medios de contraste y, de hecho, pacientes con insuficiencia renal, por ejemplo, etcétera, no tienen ningún inconveniente. Dentro de los isótopos radioactivos, como vamos a ver en el ámbito diagnóstico, utilizamos el tecnesio, que tiene un nivel de energía muy bajito, y es la razón por la que estos estudios inclusive se pueden hacer de manera repetitiva, incluso en la población pediátrica. Entonces, es una ventaja grande porque la irradiación, sobre todo en la parte diagnóstica, es muy bajita. Sin embargo, pues tenemos que hablar de una contraindicación para los materiales radiactivos, que es el embarazo. ¿Cuáles son los beneficios de medicina nuclear? Entonces, pues es la tecnología de última generación. Entonces, de ahorita vamos a mirar los equipos. Tenemos, hace poco llegó una cámara nueva, hace 2, 3 semanas, que es un equipo muy moderno, muy veloz, con una resolución muy grande. De esta manera podemos hacer detección temprana de alteraciones moleculares antes de los métodos convencionales de imágenes anatómicas. Y además de que tenemos la posibilidad de hacer un recorrido corporal completo, es decir, no solamente la zona de interés, sino el recorrido completo en un solo estudio. Y de esa manera podemos hacer la valoración precoz de respuesta a tratamientos. Entonces, dentro de la parte diagnóstica, que es lo que vamos a hablar en esta primera parte, entonces tenemos 2 isótopos radioactivos que son los más importantes, el tecnesio y el galio 67. Estos isótopos radioactivos en el ámbito diagnóstico principalmente son emisores gamma.
Entonces, cuando hablábamos de esa emisión de radiación, estos isótopos radioactivos emiten una radiación gamma, y esa es la razón por la que nuestros equipos se llaman gamma cámaras y los estudios gammagrafías. El tecnecio es el caballo de batalla para nosotros, el que utilizamos en el 95% de los casos, bien sea solo el tecnecio, como en la gammagrafía de tiroides, que ya lo vamos a ver luego, o el tecnecio es el que marca la cantidad de medicamentos para los diferentes radiofármacos. Ya por la parte de terapia, entonces utilizamos otros isótopos radioactivos que en este caso tienen la particularidad de emitir una radiación beta. Esta radiación beta, por el contrario, es de alta energía y es la que utilizamos para las diferentes terapias metabólicas. Sin embargo, el yodo 131 es un emisor dual, es decir, emite una radiación gamma y una radiación beta. Es la razón por la que el yodo radioactivo lo utilizamos también en el ámbito diagnóstico, pero principalmente para las terapias. Bueno, pero ¿cómo nos llega el material radiactivo? Entonces, como vamos a hablar principalmente en este momento de tecnecio, entonces el material radiactivo bien sea que nos llega a través de un generador, que en realidad es del molibdeno, que es el isótopo padre, que se hace vulgarmente una ilusión, un ordeño del generador para obtener el tecnecio. Ya nosotros en este momento, hace algunos años, disponemos de las unidosis que nos despacha una radiofarmacia externa que está en Jumbo, que se llama Salud de Colombia. Entonces yo reviso las historias clínicas del día anterior, formulo el material radioactivo y cada día nos va llegando las unidosis, que es un dispositivo que es plomado y viene la jeringa allí. Entonces esa es la unidosis del tecnecio. Ahora bien, para las terapias entonces tenemos otras maneras, que es por ejemplo con el yodo 131 nos llega es una cápsula de ese material radioactivo que es para administrar por vía oral. Bueno, esta es la tabla periódica que todos conocemos, pero es para mostrar un poco dónde se encuentran estos isótopos radioactivos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el tecnecio, y fíjate que está aquí marcadito con el color verde, es básicamente porque es un emisor gamma, es decir, lo utilizamos principalmente para hacer imágenes. Por este lado tenemos el yodo 131, que entonces lo vemos pintadito como de verde, pero también azul, es decir, porque es un emisor beta, pero también un emisor gamma, es decir, lo podemos utilizar para hacer imágenes y también para hacer las terapias metabólicas. Otro radiotrazador que hoy día está tomando muchísima importancia es el lutecio 177, que principalmente utilizamos tanto para diagnóstico como para terapias en la parte, por ejemplo, de tumores neuroendocrinos y también en el cáncer de próstata en estadios avanzados. Por acá tenemos el radio 223, que en este caso, miren que es amarillito, es una emisora alfa que lo utilizamos en cáncer de próstata, específicamente en el cáncer de próstata resistente a la castración. Dos conceptos básicos para recordar. Es el término actividad. El término actividad se refiere a la manera en que nosotros podemos cuantificar el material radioactivo. Entonces, de manera coloquial, el término del milicurio es el que utilizamos principalmente. Sin embargo, tú lo vas a ver en los artículos, en la literatura, que la manera estándar es el becquerelio. Entonces, el becquerelio no es más que una conversión. Si, por ejemplo, digo yo que tengo acá una dosis de 10 milicurios, eso equivale a 37 becquerelios. Simplemente lo multiplicamos por 3.7. Entonces, pues, no asustarse en ese sentido, simplemente es una conversión. El otro término importante a tener en cuenta es el de la vida media. Cuando yo hablo de vida media me refiero al tiempo en que tarda un isótopo radioactivo en decaer a su mitad de actividad. Si yo, por ejemplo, tengo acá una dosis de tecnecio de 10 milicurios, no viene el paciente y tengo la oportunidad de hacer la medición horaria. Cuando yo digo que el tecnecio tiene una vida media de 6 horas, quiere decir que si en este momento tengo 10 milicurios, en 6 horas ya no tengo 10, sino 5. En otras 6 horas, no 5, sino 2, 5, y así sucesivamente. Es decir, fíjate cómo con el tecnecio al cabo de las 24 horas prácticamente ha decaído de manera completa el radiotrazador. Si además
he tenido la oportunidad de administrárselo al paciente, va a sufrir también un proceso fisiológico de eliminación y es la razón por lo que la irradiación con el tecnecio es verdaderamente muy bajita. Por el contrario, cuando yo hablo del yodo 131, que tiene una vida media de 8 días, entonces quiere decir que el paciente va a terminar irradiando por varios días o incluso semanas, y eso es muy importante para las medidas de radioprotección, por ejemplo, en pacientes que administramos yodo a dosis altas, como en el cáncer de tiroides. Entonces, aquí tenemos el tecnecio y es justo con el tecnecio que vamos a marcar los diferentes medicamentos para poder hacer las diferentes gamografías. Entonces, cuando yo estoy marcando el tecnecio con estos medicamentos, estoy hablando del radiotrazador o el radiofármaco. Y de esa manera, al momento de yo inyectar el paciente, voy a poder evaluar fisiológicamente y hacer toda esta cantidad de gamografías. Por decir algo, si yo inyecto un Cestamide, como es el Cestamide, que es un isonitrilo marcado con tecnecio, este Cestamide tiene la particularidad que va y se fija a los tejidos que son muy ricos en mitocondrias. Entonces es lo que utilizamos para hacer los estudios de perfusión miocárdica, por ejemplo. Podemos hacer dos tipos de imágenes. La imagen planar se refiere a la imagen que toma la gamma cámara y obtenemos una imagen en 2 dimensiones. Sin embargo, tenemos la posibilidad de hacer una imagen tridimensional mediante la tomografía por emisión de fotón único, que es el espectro. Entonces, en este caso, ya lo vamos a ver, la cámara va a tomar múltiples imágenes estáticas sobre el órgano de interés y vamos a poder obtener una reconstrucción tridimensional del órgano. Entonces, esto es una imagen planar muy esquemáticamente. Este es el detector de la gamma cámara que tiene una serie de tubos fotomultiplicadores de un cristal de centella que es muy sensible a la radiación gamma. En este caso, hemos inyectado a una paciente, por ejemplo, esto es una gamografía renal cortical, entonces el paciente es el que está emitiendo esa radiación. Entonces fíjate que lo detecta la cámara ya mediante la digitalización de la imagen, vamos a obtener la imagen gamográfica, en este caso de una gamografía renal cortical. Entonces, el paciente se lo inyecta, se lo pasa a la gamma cámara adquiere esa imagen, se digitaliza y se obtiene la imagen. Entonces podemos hacer, por ejemplo, un recorrido corporal total. Eso es un ejemplo de una gamografía ósea, donde muy rápidamente en el equipo, como tenemos los dos detectores, obtenemos un recorrido corporal anterior y posterior total de un adulto, un estudio completamente normal, como se ve una gamografía ósea de una paciente con un cáncer de seno metastásico. Entonces, todos estos acúmulos anormales nos están indicando esa enfermedad metastásica poliostótica, inclusive con la posibilidad de determinar cuáles son los sitios de mayor riesgo de fractura. Esto es una imagen planar en 2 dimensiones. ¿Cómo obtenemos las imágenes de reconstrucción tomográfica? Entonces, en este caso, la gamma cámara está girando en torno al paciente, en torno al órgano de interés. Aquí también muy esquemáticamente se tienen más o menos 64 imágenes alrededor del paciente. Este es nuestro equipo, entonces este es el equipo nuevo, comienza a girar y de esa manera, como en el cuerpo entero, debemos algunos cambios artrósicos, pero en la reconstrucción tomográfica estamos viendo perfectamente el detalle. Esto es una reconstrucción tridimensional. Eso es lo que hacemos, por ejemplo, en cardiología, con los estudios de perfusión miocárdica. Entonces, nosotros tenemos una banda al interior del servicio donde el paciente le ponemos a hacer una prueba de esfuerzo común y corriente siempre y cuando pueda hacerla y alcance el 85% de la frecuencia cardíaca máxima, cumpla esos requisitos. Entonces, al momento en que llega a esa frecuencia cardíaca máxima alcanzada es cuando inyectamos el benzomitrilo, es decir, trotando, se inyecta, se termina la prueba, se hace la recuperación y enseguida lo pasamos a la gamma cámara. Entonces se hace la reconstrucción tridimensional. En la parte de arriba está la imagen del estrés, el eje corto, el eje largo vertical, el eje largo horizontal, y de esa manera obtenemos las imágenes de reconstrucción tomográfica en el ejercicio o en el estrés.
Ya una vez terminamos estas imágenes, volvemos a inyectar el paciente, pero esta vez en reposo. ¿Para qué? Para comparar lo que es el estrés con el reposo y de esa manera determinar, hacer una estratificación de riesgo, determinar isquemia aguda o crónica y pues lógicamente en este caso, por ejemplo, la perfusión miocárdica se sincroniza con el electrocardiograma de la gamma cámara, permitiendo hacer un estudio gatillado, es decir, para medir volúmenes, engrosamiento, motilidad, etc. Este es un estudio de amiloidosis cardíaca con isonitrilos, donde básicamente en el caso de una amiloidosis cardíaca, este fármaco se va a depositar en las paredes del ventrículo izquierdo. Entonces, miren, en la reconstrucción tomográfica, de hecho aquí la traje, parece que fuera una perfusión miocárdica. La ventaja de estos estudios es que este diagnóstico permite establecer claramente la amiloidosis cardíaca, se debe descartar que no sea un tipo de cadenas livianas, y con esto se evita hacer una biopsia endomiocárdica. Entonces, un estudio muy importante para tenerlo en cuenta. Estudios de perfusión cerebral, en este caso utilizamos un fármaco que es capaz de pasar la barrera hematoencefálica, por ejemplo, para trastornos de movimiento, enfermedad neurodegenerativa, etc. Entonces, de esta manera, tenemos más la posibilidad de hacer más de 30 procedimientos distintos. Por ejemplo, una gamografía de tiroides, donde vemos un nódulo frío que es sospechoso de lesión neoplásica, una gamografía renal cortical, por ejemplo, en este caso, una pielonefritis que ha formado ya un absceso. Esto es una gamografía renal funcional, un MAC3, que es básicamente, por ejemplo, para el diagnóstico de hipertensión renovascular, para el diagnóstico de uropatía obstructiva, para el trasplante renal. Este es un estudio muy bonito, que es muy fisiológico, que es la gamografía hepatobiliar, por ejemplo, para el diagnóstico de discinesia vesicular. Tenemos el llenado de la vesícula, cómo pasa el radiotrazador a asas intestinales, y tenemos la posibilidad de evaluar qué tanto se está contrayendo esa vesícula para hacer el diagnóstico certero de una fracción de eyección de la vesícula biliar y de esa manera establecer el diagnóstico de una discinesia vesicular. Estudios de reflujo gastroesofágico, acá tenemos la cámara gástrica y todas estas lineecitas es la columna del esófago mostrando ese paso retrógrado anormal del estómago hacia el esófago. Es un reflujo gastroesofágico. Bueno, esto es una gamografía de suprarrenales que les vamos a ver en detalle. Prótesis de cadera que están mostrando un aflojamiento, una señora que le hicieron su implante de prótesis hacía 3 años con dolor en la cadera izquierda y cómo la prótesis que está floja mantiene actividad metabólica, concluyendo el aflojamiento de esta prótesis. Estudios con leucocitos marcados, es decir, hacemos la marcación de leucocitos para procesos infecciosos. Recuerdo que estaba un paciente que trabajaba en uno de estos ingenios donde sufre múltiples fracturas en los miembros superiores y tiempo después comienza a hacer fiebre. Lógicamente, si está fracturado, la gamografía ósea sencilla, simple, no nos es útil en este caso. Se obtiene una muestra sanguínea, se ultracentrifuga, se obtiene un botón de leucocitos, se hace la marcación y se vuelve y se inyecta al paciente, donde los leucocitos se van a fijar en el sitio exacto del proceso infeccioso, en este caso el cúbito del lado derecho. Un estudio de gamografía de paratiroides, donde en este caso también utilizamos los isonitrilos. Resulta que en el adenoma de paratiroides hay unas células que son las oxifílicas, donde se deposita el isonitrilo por esa riqueza de mitocondrias y hacemos el diagnóstico de un adenoma de paratiroides. Un estudio de ventilación y de perfusión pulmonar, la ventilación abajo completamente normal. En este caso se nebuliza un radiotrazador que va a permitir evaluar el árbol traqueobronquial. Acto seguido se hace la inyección de los macroagregados de albúmina que se van a fijar a nivel de los capilares pulmonares de la circulación arterial pulmonar y vemos estos múltiples defectos que concluyen en un embolismo pulmonar crónico.
etcétera. También tenemos nosotros a disposición una sonda gamagráfica, que es un instrumento en forma de lápiz que tiene un cristal de centelleo muy sensible a la radiación gamma, que es útil, por ejemplo, para la identificación de los ganglios centinelas, que pues, es un concepto que revoluciona la cirugía de cáncer de seno, la cirugía de cáncer de pene, de melanoma, de cabeza y cuello, etcétera. Y en este caso es un adenoma de paratiroides. Nosotros hicimos aquí la primera cirugía radioguiada de un adenoma de paratiroides, entonces también tiene esa utilidad. Resumiendo, en medicina nuclear, quizás los estudios más importantes es la gamografía ósea, porque es un estudio que es muy sensible, poco específico, pero muy sensible. Cualquier evento que ocurra a nivel de la matriz de la zapatita lo vamos a determinar. El asunto es que no sé si eso es un trauma, una fractura, una metástasis, una inflamación, etc. En segundo lugar, están todos los estudios de endocrinología. En tercer lugar, todos los estudios de cardiovasculares geniturinarios. Bueno, y tenemos el PET, que ya aquí vamos a hablar algunos detallitos con respecto a la tomografía por emisión de positrones, que es el PET. Fíjense que no es una tecnología nueva, en investigación hace aproximadamente 7, 8 décadas. Lo que sí en los últimos quizás 15 años se ha revolucionado mucho, no solamente con respecto a los equipos, sino también las moléculas, y donde antiguamente cuando hablábamos de PET pensábamos solamente en oncología, pero ya hoy día el PET tiene aplicaciones en cardiología nuclear, en neurología, en enfermedades infecciosas, en endocrino, etcétera. Entonces, voy a explicar un poquito la producción de moléculas en PET y es lo que explica por qué este tipo de estudios son muy costosos en nuestro país. Un estudio PET está casi cerca de los 4 millones de pesos y es básicamente por la producción de estas moléculas. ¿Y es por qué? Porque se necesita un equipo de estos que es un ciclotrón. ¿Qué es un ciclotrón? Básicamente es un acelerador de partículas donde en este caso, por ejemplo, para producir flúor 18 se está produciendo una aceleración de partículas sobre un núcleo de oxígeno. Y de esa manera el núcleo se excita y por el otro lado sale la flúor desoxiglucosa, que es la que vamos a poder marcar la glucosa para tener la flúor desoxiglucosa para evaluar el metabolismo de las diferentes lesiones. El inconveniente es que todos estos radiotrazadores tienen una vida media muy cortica. Entonces es la razón por la que su producción es sumamente costosa. A diferencia de la gamma cámara, que utilizamos detectores planos, la manera en que el flúor 18 emite su radiación es mediante un proceso de aniquilación. ¿Qué es eso? Simplemente es que emite dos rayos gamma en sentidos opuestos en el mismo momento. Entonces la razón es por la que la cámara PET se constituye con una serie de anillos que van a permitir esa captación simultánea de esos rayos gamma y de esa manera se va a formar, como quien dice, una imagen, un puntico, un píxel sobre la imagen que estamos adquiriendo. La ventaja y el desarrollo de esta tecnología es que simultáneamente este equipo tiene un escanógrafo. Entonces, simultáneamente vamos a adquirir la imagen funcional y la imagen anatómica. Entonces, un ejemplo muy sencillo, y los invito a recordar un poco por allá la bioquímica del ciclo de Krebs. Entonces, cuando entra una molécula de glucosa, se incorpora a través del transportador de glucosa y ya dentro de la célula, gracias a la exoquinasa, se produce una fosforilación a nivel de la posición 6-fosfato. Entonces, de esa manera es que puede incorporarse el ciclo de Krebs, es decir, hacerse glicólisis y la producción de AMP cíclico, etc. Entonces, en medicina nuclear ustedes me van a escuchar mucho hablar del caballo de Troya. Es decir, nosotros aprovechamos siempre un receptor, un transportador, un simporter para incorporar una molécula radioactiva dentro de la célula, bien sea para fines o terapéuticos. Y ese es el caso de la flúor desoxiglucosa.
Entonces, cuando estamos sospechando, en este caso, una lesión tumoral, hacemos una inyección por vía periférica de la flúor-desoxiglucosa. Entonces, ¿qué ocurre? Normalmente estos tumores, y principalmente los mal diferenciados, tienen una sobreexpresión de transportadores de glucosa. Entonces, esta sobreexpresión de transportadores de glucosa tipo 1 y tipo 3 hace que haya una incorporación masiva de la flúor-desoxiglucosa a estas células. Entonces ocurre algo que se llama la trampa de la exoquinasa. Esta, como es una glucosa, de todas maneras se produce la fosforilación y de esa manera queda convertida en una molécula que es muy grande, que es incapaz de entrar al ciclo de Krebs. No se elimina, no se metaboliza, se retiene dentro de la célula y como la tenemos marcada con el flúor 18, pues va a estar emitiendo esa radiación que literalmente la vamos a ver brillar en la gamma cámara. Entonces aquí traigo un ejemplo de un nódulo pulmonar. El diagnóstico del nódulo pulmonar solitario hace 20 años prácticamente que había que hacer una biopsia a cielo abierto para determinar si era maligno o no. Hoy día, mediante el PET con FDG, podemos evaluar el metabolismo de la glucosa de ese nódulo. Fíjense aquí un nódulo en el ápex del pulmón derecho, donde literalmente vemos brillar ese consumo de glucosa, haciendo el diagnóstico certero de una lesión neoplásica. Y como no solamente en el diagnóstico, sino también en la estadificación, porque tenemos la ventaja de hacer un cuerpo entero, donde como tenemos el estudio escanográfico, vemos unos ganglios aumentados de tamaño y algunos de ellos son positivos, es decir, lo estamos estadificando, además de que podemos ver lesiones metastásicas, por lo que hacemos el recorrido corporal completo. Esas son aplicaciones en oncología, sin embargo, por ejemplo, en cardiología, entonces tenemos arriba un estudio de perfusión miocárdica, es decir, con los isonitrilos, los que vimos hace poco, en un paciente que tiene un infarto antiguo del miocardio de la pared inferior, donde se ve ese defecto en la concentración del radiotrasador en un estudio basal. La pregunta exacta es saber si en ese territorio de la arteria coronaria de la pared inferior es viable o no. Entonces es cuando hacemos un estudio con flúor desoxiglucosa que es capaz de evaluar si verdaderamente esa pared tiene metabolismo o no, como en este caso, que es completamente viable. Entonces es una aplicación del FDG. Nuevas tecnologías, entonces ya hoy día se está con tecnologías nuevas, que es un PET resonador. De hecho, ya lo vamos a tener en Colombia, en el Centro Oncológico de Bogotá, el de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Digo yo, esto es un resonador con un anillo PET, donde vamos a tener la bondad no solamente de esa característica de tejidos blandos que nos permite la resonancia, sino la imagen funcional que nos puede dar la tomografía por emisión de positrones. Este es el protocolo de servicios. Fíjate que hacemos cerca de 30 procedimientos distintos de estudios gamagráficos y tenemos algunas terapias metabólicas que ya las vamos a ver, terapias metabólicas de baja dosis, de alta dosis. En las bajas dosis tenemos el hipertiroidismo, en altas dosis tenemos cáncer de tiroides, terapias para tumores neuroendocrinos, cáncer de próstata, tanto con lutecio como radio 223. Entonces, en bajas dosis, que es lo que hacemos actualmente, principalmente hacemos con hipertiroidismo. Entonces, en la terapia con hipertiroidismo son dosis relativamente pequeñas, del orden de 30 milicurios, que lo que van a hacer es controlar la función exagerada de la glándula tiroides con una efectividad muy grande, entre el 90 y 95% de los casos, con una sola dosis. Y la ventaja es que es un procedimiento completamente ambulatorio, es con una serie de recomendaciones cuando administramos el yodo 131 de manera ambulatoria. Por otro lado, tenemos en bajas dosis, podemos dar para cáncer de tiroides de bajo riesgo con fines ablativos, es decir, quitar el remanente que haya quedado de la cirugía con el ánimo de poder hacer un seguimiento adecuado, porque cualquier remanente en cuello va a estar produciendo tiroglobulina. Y finalmente, recordemos que el cáncer de tiroides es multifocal, entonces, bien pueda haber una recidiva en ese remanente. En altas dosis, entonces, estamos hablando con dosis por encima de 100 milicurios y es justamente para tratar el cáncer de tiroides.
Este tipo de terapia sí obliga a una hospitalización, es una hospitalización corta por el lapso de 24, 48 horas, entonces necesitamos habitaciones especiales para eso. En el nuevo edificio oncológico vamos a tener, estamos revisando el tema si vamos a tener 6, 8 habitaciones, entonces 4 destinadas para cáncer de tiroides y otras 4 para, por ejemplo, lutecio. Entonces, el lutecio en tumores neuroendocrinos, entonces es muy importante porque desafortunadamente estos tumores se diagnostican muy tardíamente, hasta en un 60% de los pacientes ya tienen enfermedad metastásica. El tratamiento de elección en un tumor neuroendocrino con fines curativos es quirúrgico, pero como les digo, normalmente se hace un diagnóstico muy tarde donde podemos utilizar si es un tumor de bajo riesgo, un tumor bien diferenciado, podemos utilizar, por ejemplo, análogos de somatostatina, pero dentro de esa línea de tratamiento están los péptidos radiomarcados. Entonces, en este caso, pues muy esquemáticamente, es el receptor el receptor de somatostatina, donde se liga un péptido que lo podemos marcar con una molécula radioactiva, bien sea para diagnóstico o en dosis altas para hacer una terapia de estos diferentes tumores con un éxito bastante adecuado. Por otro lado, tenemos en el cáncer de próstata, entonces, dos tipos de terapia muy importante, donde volvemos a mencionar el lutecio 177. La terapia con radiofármacos se utiliza esta sustancia de tal manera que emite una radiación que se está fijando a esas lesiones metastásicas y estamos produciendo un control de la enfermedad, no solamente en la sobrevida, sino mejoría de la calidad de vida. Este es el caso del radio 223. Entonces, el radio 223 es un emisor alfa que básicamente lo que va a producir es una contención del dolor óseo, pero también mejora sobrevida específicamente en el cáncer de próstata resistente a la captación, a la castración. Entonces, aquí vamos a hablar de un término que se habla del teragnóstico. El teragnóstico se refiere a una molécula que es capaz de hacer un diagnóstico, pero también es capaz de hacer terapia. Este es un término que se acuñó hace una década. Sin embargo, nosotros estamos haciendo teragnóstico, por ejemplo, con yodo 131 hace más de 7, 8 décadas. ¿Por qué? Porque el yodo 131 lo utilizamos, por ejemplo, para hacer los estudios de captación de yodo, pero también para hacer la terapia metabólica. De esa manera, ¿cuál es el futuro en medicina nuclear? Es la marcación de otras moléculas que van a permitir hacer diagnósticos más precoces y más seguros. Por ejemplo, podemos marcar anticuerpos monoclonales, podemos marcar aminoácidos, etcétera, y de esa manera tener diagnósticos más certeros. ¿Es medicina nuclear costo efectiva? Sí, por supuesto. Podemos hacer diagnósticos precoces, tempranos, con una alta sensibilidad, tratamientos oportunos, podemos hacer seguimientos no invasivos, factor pronóstico en cardiología, por ejemplo, para hacer estratificación de riesgos. Finalmente, hacer una disminución de costos y hacer tratamientos definitivos.